Esta va a ser la evidencia 4 de física, las aplicaciones a las leyes de Newton. Los integrantes del equipo es Ingrid Maite Ramírez Guajardo, Jimena Valeria Ramos Rodríguez, Daniela Ascendent Reyes Gallardo, Aldo Azael Salinas Nava, Christopher Ariel Saucedo Esquivel, José Pablo Segovia Balbán y Ilse Aurora Soto Martínez. La descripción del tema va a ser sobre las leyes de Newton y cómo estas son importantes. Las leyes de Newton son muy importantes y han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza o una determinada aceleración. Esto nos ayudará a entender múltiples problemas de peso o fuerza. En esta etapa nos centramos en el estudio de la dinámica, que trata del estudio de las causas del movimiento y sus cambios, donde aplicamos mayor énfasis en las leyes de Newton. Aplicaciones de las leyes de Newton. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio. La fuerza de fricción supone el movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue una dirección paralela a ellas. Coeficiente de fricción estática. Si a un objeto se le aplica una fuerza y éste no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática que se opone al movimiento. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece. Estática. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Hola, mi nombre es Jimena y estas son mis preguntas que tuve alrededor de la etapa. La primera es, ¿qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos impulsa a seguir caminando? Y gracias a las clases me di cuenta que es la manifestación de la tercera ley de Newton. La siguiente es por qué se necesita más fuerza para iniciar un movimiento, y gracias a las respuestas que venían en el libro descubrí que ya que la física cinética es menor que el coeficiente de la física estática de la masa o del peso. La tercera es ¿qué estudia exactamente la dinámica? Estudia los motivos de causa que provocan los cambios de estados físicos o estado de movimiento, y una pregunta similar, que es ¿cómo se aplica la dinámica en la física?, que es el estudio de la relación entre movimientos y la causa que los produce. Me tocó resolver los siguientes problemas de física y pues aquí está. Una masa de 300 kilogramos experimenta una fuerza aplicada de 500 newtons a un ángulo de 50 grados sobre un plano horizontal. Determina el valor de la aceleración de la masa y el valor de la fuerza normal. ¿Cómo calculamos el peso? El peso se calcula sobre la masa por la gravedad. Y la masa, como ya la conocemos, son 300 kilogramos. La gravedad es 9.8, lo que nos da un total de 2.940. Entonces, como datos tenemos la masa de 300 kilogramos, la fuerza de 500 newtons y el ángulo de 50 grados. Fx se sacaría sobre la fuerza por coseno del ángulo, que sería 500 newtons por coseno de 50, lo que nos daría a Fx como 321.29. Y Fy se calcula fuerza por seno del ángulo, y la fuerza sería 500 por seno de 50, lo que nos da un total de 383.0.2. Y también vamos a obtener las fuerzas de sumatorias en X, que sería masa por aceleración. Como ya conocemos masa y la aceleración aún no, pues por lo tanto va a ser 321.39 es igual a 300 de aceleración. 320.21 de aceleración es igual a 107 metros cuadrados, metros por segundo al cuadrado. También vamos a hacer
vamos a hacer las sumatorias en fuerzas en Y. De igual forma es masa por aceleración. N más 383.02 menos 2940 es igual a 500 por 0, da igualado a 0. N es menos 383.02 más 2940. N es igual a 2556.98. El siguiente problema es una masa de 80 kilogramos experimenta una fuerza aplicada de 60 newtons a un ángulo de 85 grados sobre un plano horizontal. Y la incógnita sería determinar el valor de la aceleración de la masa y el valor de la fuerza normal. La fuerza vale 60 newtons, el ángulo 85 grados y la masa es de 80 kilogramos. La masa la calculamos que igual que el problema anterior, que sería masa por gravedad, 80 por 9.5, eso nos daría igual a 724.23. Las sumatorias en fuerzas en X sería 60 por coseno de 85, que eso nos daría un igual de 5.22. También sumaríamos las fuerzas en Y, que sería 60 por seno de 85, eso nos daría un igual de 59.77. Y las sumatorias en fuerzas en X sería masa por aceleración, que sería 5.2 es igual a 180 de aceleración. Y lo que nos daría una división entre 5.22 entre 80, eso es igual a 0.06 metros sobre segundos al cuadrado. Y las sumatorias en fuerzas en Y de igual manera se calculan también. N más una fuerza con un ángulo de 60 grados es aplicada sobre una masa de 11 kilogramos. El valor de la fuerza es de 25 newtons. Y la incógnita sería determinar el valor de la aceleración de la masa y el valor de la fuerza normal. Si el bloque que se encuentra en una superficie horizontal, por así decirlo, la fuerza es de 25 newtons, la masa es de 11 kilogramos y el ángulo es de 60 grados. Y al igual que en los ejemplos pasados, la masa, más bien el peso de la masa, se calcularía de masa por gravedad, lo que nos daría igual a 11 por 9.8 es igual a 107.8. Las sumatorias de fuerzas en X daría masa por aceleración. Fx es igual a 11a. 12.5 es igual a 11a. 12.5 entre 11 es igual a 1.3 metros por segundo al cuadrado. Y Fx sería F por coseno del ángulo, lo que nos daría 25 por coseno de 60, y Fx es igual a 12.5. Fy es igual a F por seno del ángulo, lo que nos daría es 25 por seno de 60. Sería 21.65. Y Fy es igual a M A por A, lo que nos daría V en N, que es los newtons, más Fy menos W, lo que nos daría un igual de 11 por 0. N más 21.65 menos 107.8 es igual a 0. Pero el 21.65 se pasa al otro lado restando y el 107 se pasa sumando, lo que nos daría n como igual a 86.15. Y eso sería todo. Muchas gracias. Enseguida describiremos un procedimiento general para el análisis vectorial de las fuerzas y las resoluciones del problema. 1. Identificar todas las fuerzas
que actúan sobre el cuerpo y determinar si el movimiento es sobre el plano horizontal, eje X, o sobre el plano vertical, eje Y. 2. Dibujar el diagrama del cuerpo libre con las fuerzas identificadas en el paso anterior. 3. Si existen fuerzas en alguno de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares, Fx y Fy. 4. Una vez elaborado el DCL, diagrama del cuerpo libre, se establecen las sumatorias de las fuerzas en cada uno de los ejes, es decir, EFX igual a F1X más F2X más FNX. EFY igual a F1Y más F2Y más FNY. 5. Podemos encontrar la fuerza resultante en un conjunto de fuerzas aplicadas a un objeto mediante dos fórmulas, utilizando la segunda ley de Newton y utilizando el método de los componentes. Ambas fórmulas se refieren a la misma fuerza resultante. 6. Se sustituye la sumatoria de fuerzas en los ejes y del paso 4 en la expresión anterior, y se resuelve para la incógnita que se desea. Un plano sin fricción nos sirve mucho para algunos cálculos y para la lógica y el movimiento o carga de algunos objetos, o también para anclar un objeto y que no se mueva.